Apreciados hermanos, muy buenos días. Este segundo domingo nos estamos congregando como iglesia en las casas. Es una experiencia maravillosa. Es una experiencia donde nos permite saber que nuestra comunión con Dios es permanente. De hecho, extrañamos el congregarnos. De hecho, extrañamos el orar juntos, el alabar al Señor con la música. El cuerpo, el calor del cuerpo, el compañerismo cristiano. Pero la circunstancia nos lleva precisamente a tener el valor de seguir confesando nuestra fe y nuestra convicción en la congregación de cada hogar. No podemos de ninguna manera decir que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Sí, nos estamos reuniendo. Todos los hermanos en sus casas. Ahora, aproximadamente las 9 de la mañana, todos estamos realmente orando al Señor y compartiendo juntos la palabra de Dios. Quiero también darle las gracias a todos ustedes por mantener esa intercesión todos los días, esa intercesión en la cual en nuestra casa estamos orando al Señor y estamos clamando a Dios por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por la iglesia de Cristo en la tierra. Estamos orando a Dios, intercediendo por las naciones del mundo, por los gobernantes, especialmente por Colombia, para que Dios de manera sobrenatural pueda intervenir en la erradicación de este virus. Sabemos que las cosas no han estado muy bien. Se ha aumentado el número de contagiados y algunas personas han fallecido. Pero nosotros como iglesia debemos perseverar en la oración. Lo mejor que podemos hacer ahora como creyentes es presentarnos delante de Dios en oración y decir: Dios, ten misericordia de nuestra tierra, ten misericordia de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro continente, de toda la tierra. Hay una expresión que se ha hecho muy común en medios de comunicación y esa expresión resulta ser bastante triste. Dice que la situación es tan difícil que los médicos deciden quiénes van a vivir y quiénes van a morir. Eso realmente es muy difícil porque todos los médicos quieren ver que sus pacientes puedan seguir adelante. No es fácil para un médico poder ver que un paciente fallece y en un momento tan difícil como esto. Realmente Dios es el dueño de la vida y ellos invocan a Dios para que Dios les permita salir airosos en el tratamiento con cada paciente. Hemos escuchado al presidente de Colombia hablar de esta situación tan difícil. Debemos orar a Dios por cada una de estas cosas y como iglesia somos parte de un proceso que Dios está haciendo en este momento en la historia de la humanidad. Ese es el tiempo en el cual la iglesia se presenta delante de Dios con esa carga, con esa preocupación, con esa intercesión. Así que hermanos, quiero animarles a seguir orando, intercediendo. Así que vamos en esta mañana a orar a Dios y vamos a levantar nuestro clamor a Dios, precisamente agradeciéndole por este día, por esta mañana, por estar en nuestras casas como familia reunidos. Oremos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque desde nuestras casas estamos unidos espiritualmente como iglesia. Y no solamente nuestra pequeña congregación, sino como iglesia en toda la tierra, que desde los hogares están unidos, clamando, orando, intercediendo. Te damos gracias, Señor, porque estamos asumiendo una responsabilidad, la responsabilidad de presentarte nuestra tierra delante de ti, Señor. La responsabilidad de orar por cada médico, cada enfermera, todo el proceso que se está llevando a cabo en el mundo con el cuerpo médico. La responsabilidad de clamar a ti, Señor, para que guíes con sabiduría e inteligencia a todo el cuerpo médico hasta encontrar esa cura que estamos esperando. Oramos para que les des fortaleza física,
les des fortaleza espiritual a ellos, porque en el fondo ellos también ven la necesidad que tú les guíes, que tú les dirijas. Oramos, Padre Santo, por aquellos campesinos, gente del campo que siembra la comida, para que a ellos no les llegue este virus y pueda, Señor, seguir sembrando y poder tener el pan en nuestra mesa. Cuida de nuestros campesinos, de los que cultivan la tierra. Bendice a nuestros policías que están cumpliendo una labor extraordinaria. Bendice, Señor, a todos los funcionarios de este gobierno para que sigan fielmente, honestamente, sirviendo, Señor, y tratando de que las cosas lleguen a la gente en el momento más adecuado. Oramos por el alcalde, oramos por los alcaldes, oramos por los gobernadores, oramos por el presidente de Colombia. Padre, yo te ruego que pongas sobre ellos un espíritu de humillación ante ti, que hablen de ti, que invoquen tu nombre, que ellos puedan decirle a la nación entera que este es un tiempo de oración, un tiempo de clamor, que ellos puedan decir, Señor, que necesitamos desesperadamente la dirección tuya para que esta circunstancia pueda llegar a un feliz final. Padre, gracias, gracias por la iglesia cristiana en el mundo, porque ella está cumpliendo una función muy grande y ese clamor de la iglesia también hace que tú operes de manera muy especial. Señor, gracias por hacernos entender este momento tan difícil, pero gracias porque no vamos a bajar la guardia en buscar de ti. Señor, en las manos tuyas encomendamos nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestra ciudad. Encomendamos a aquellos que están contagiados para que tengas misericordia de ellos y puedan salir adelante. Encomendamos, Señor, los familiares de aquellas personas que han perdido seres queridos para que tú los consueles. Encomendamos también, Señor, a las instituciones del gobierno para que procedan de manera correcta, con compasión y con misericordia. Señor, pon en el corazón de los que pueden dar, pon en el corazón de los que pueden ayudar, porque hay mucha gente pobre, necesitada en este país. Señor, es tiempo de aplicar la enseñanza de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Si alguien de tu iglesia, si los miembros de la iglesia, Señor, pueden compartir con una familia necesitada, que así lo hagan para dar testimonio también de misericordia. Padre, que los gobernantes del mundo, que la gente que tiene en su mano el poder dar directriz a este mundo, puedan inclinar su rostro delante de ti, orar y pedir misericordia sobre ellos, sobre su familia, sobre cada familia de cada país de la tierra. Gracias por este momento. Bendice nuestro país, bendice la tierra, restaura esta tierra, Señor. Quita, Padre Santo, tanta maldad e iniquidad. Quita, Señor, tanto espíritu soberbio y arrogante, y pon en todos nosotros un espíritu manso, humilde, para que tú puedas obrar de manera especial en cada uno de nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana vamos a reflexionar sobre un tema que lo he titulado Dios el gran restaurador. A la luz de la palabra de Dios, Dios siempre ha estado restaurando. Dios siempre ha estado llegando en el momento más necesitado. De esa manera, vamos a mirar cómo Dios obró de manera tan especial en el pasado. ¿Qué hacía el pueblo de Dios cuando entraban en un momento de crisis? ¿Qué debe hacer un país, una nación, una persona, una familia en momentos de crisis como estos? Porque orar es importante, pero esta circunstancia nos debe llevar también a entender otras cosas. Por eso quiero compartir con ustedes esta reflexión que he preparado en la semana y que me da tanta tranquilidad de saber
que el destino de nuestras vidas, de la nación, de toda esta circunstancia, está en las manos de Dios. Dios es el que puede obrar con gran poder. Él es el que puede tratar con todos los seres humanos que tanto necesitan de Él en este momento. Al recordar cómo Dios envió a Jesús a este mundo para dar luz, para traer esperanza, también tenemos que orar para que entendamos que este es un tiempo de luz y de esperanza para nosotros como iglesia, para el mundo entero que necesitan ser iluminados de manera muy especial. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, en el capítulo 85. Salmo capítulo 85. La palabra de Dios dice así: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de su pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de su ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Dios es el gran restaurador. El Salmo 85 se escribió en un momento muy difícil del pueblo de Israel. Cada vez que Israel pasaba por un momento difícil, ellos oraban y clamaban a Dios y hacían recuento de lo que Dios había hecho en el pasado. Ahora el salmista nos muestra tres aspectos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Pero permítanme hacer esta pregunta. ¿Qué se necesita restaurar en este tiempo? ¿Qué cree usted que Dios debería restaurar en este tiempo? ¿Cuál es el peligro que hay en un mensaje positivista centrado en el hombre, pero sin Dios? De igual forma, ¿qué hacía Israel cuando entraba en crisis? ¿Necesitamos realmente buscar de Dios en este momento? ¿Necesitamos tomar en cuenta cómo Israel llevaba a cabo su clamor y su oración en esos momentos tan difíciles? ¿Por qué estaba en crisis Israel? De acuerdo al capítulo 85 de los Salmos, era un momento de crisis, era un momento muy duro. Algo estaba pasando en el pueblo de Israel. Pero lo que quiero resaltar son estos pasos, son estos pensamientos que serán de gran bendición para nosotros, como lo fueron para ellos en ese momento de crisis. Ellos estaban pero muy dolidos, porque habían pasado 70 años de esclavitud bajo el imperio babilónico. Pero el dolor de ellos es porque habían descubierto que nuevamente habían fallado cuando Dios les había vuelto otra vez a la libertad como nación. Hay tres grandes pensamientos. El primero es el pensamiento que encontramos en el versículo 1. Ellos, dice el salmista, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Fuiste propicio. Esa palabra es importante. Ser propicio es ser oportuno. Ser propicio es llegar a tiempo.
Ser propicio es llegar en el momento más necesitado para ayudar, para salvar, para levantar y para restaurar. El salmista menciona que Dios fue propicio a ellos en su tierra. Claro, Dios llegó a ellos en su momento de necesidad. Los sacó de la esclavitud de Babilonia y los llevó nuevamente a su nación. Y por eso en medio de esta crisis, el salmista recuerda cómo Dios actuó para bien de ellos en el pasado. Cómo Dios actuó para responder a la necesidad que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Dice la palabra de Dios de igual manera en el versículo 2 y 3. Este párrafo nos revela a nosotros que así como Dios fue propicio, también Dios perdonó su pecado como nación. También el Señor fue reconciliado con su pueblo. Ellos buscaron de Dios y hubo una gran reconciliación y el pueblo caminó junto. Dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Dios obró con misericordia y la nación de Israel volvió a caminar limpio con Dios, obedeciendo a Dios, caminando en la ley de Dios y reconciliados con Dios. Por eso el salmista dice, fuiste propicio a tu tierra. Dios se compadeció de ellos. Así lo ha hecho Dios en el presente. Así lo ha hecho con la iglesia. Cuando vemos esta situación que amenaza todo, nosotros podemos decir, Dios, en el pasado fuiste propicio a nosotros. Lo fuiste a tu pueblo y lo fuiste con nosotros. Y cada día Dios ha sido propicio con nosotros. Dios ha llegado a tiempo a nuestra vida, a nuestra casa, a la necesidad espiritual de cada uno, porque Dios siempre llega a tiempo cuando su pueblo clama a Él. Ahora bien, es importante que nosotros anotemos lo siguiente. Dios quiere serlo ahora y quiere a través del Señor Jesucristo llegar a nuestra necesidad, a cada nación del mundo, a cada ciudad. Así como ha sido propicio a mi vida, a mi familia, en mi condición espiritual, así Dios quiere ser propicio a través de Cristo a cada habitante de este planeta de la tierra. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos en este momento para decirle a Dios, Señor, sé propicio a nosotros ahora? Y la primera cosa que nosotros tenemos que pensar es ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Simplemente lo material? ¿Simplemente lo terrenal? ¿Simplemente el bienestar que hay o que ha venido dándose durante todos estos años? ¿Simplemente queremos pensar en todo lo bueno que Dios nos ha dado? ¿O lo más importante en este momento por restaurar es lo espiritual en nuestra vida y en nuestra nación? Acuérdense que lo material no afecta a lo espiritual. Es lo espiritual lo que afecta todo. Si nuestra vida está bien con Dios, veremos a Dios actuando en todos los aspectos de nuestra vida y de nuestra tierra. Dios quiere hacerlo ahora, otra vez. Él empezó con Jesucristo una obra de restauración, de rescatar el hombre perdido, de llevar a la nación, al país entero, con ese mensaje de esperanza y de salvación, ese mensaje de arrepentimiento, ese camino de luz y de esperanza para que el hombre se restaure espiritualmente con Dios. Es interesante también observar qué sentía Israel en ese momento. ¿Qué estaba sintiendo Israel en ese instante para poder llegar a Dios con una necesidad tan grande como la que tenía? Sentía un gran vacío espiritual. Estaban alejados de Dios. Perdieron la vivencia espiritual, su comunión con Dios. Necesitaban volver a Dios y a su palabra. Ellos estaban experimentando esa necesidad en sus vidas. Se habían alejado de Dios. Se habían apartado de Dios y de su palabra. Y es por esa razón que el versículo 4
nos dice, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. ¿Cuándo dice uno, restáurame, oh Dios? Cuando algo está pasando. Cuando hay algo que nos está privando de poder cada día ver la mano de Dios en nuestra vida. Cuando vemos a Dios trabajar en las cosas que conciernen a nuestra vida. El mundo de hoy necesita desesperadamente ser restaurado en su vida espiritual. No restaurado solo en la economía, no restaurado solo en empresas, no restaurado solo en aquello que concierne estrictamente a lo material. Hoy necesitamos vida espiritual, la relación espiritual con Dios a través de Jesucristo. Y cuando una nación pone a Dios por encima de todo, vemos la bendición del Señor. El gran peligro de cambiar a Dios, el gran peligro de anteponer nuestro deseo, nuestros propios proyectos sin tomar a Dios en cuenta. Vivimos en un mundo donde todo puede pasar en cualquier momento. Así que había una necesidad espiritual profunda y hay que ser sensibles de lo que necesitamos. Hay que entender qué necesito yo en este momento, qué necesita mi familia, qué necesita mi ciudad, qué necesita mi país y el mundo entero en este momento. Y para ello, si queremos seguir adelante, tenemos que tener muy claro qué necesitamos pedirle a Dios. Hay que ser sensibles para con Dios. Todas las crisis del mundo y sus consecuencias reflejan una realidad. Hemos olvidado a Dios y su palabra. Hemos hecho conforme a nuestra voluntad, aún como cristianos. Las naciones del mundo se van alejando de Dios, van reemplazando a Dios, van alejando a Dios de la vida cotidiana. Quieren sacar a Dios de todos los aspectos de la vida social, como si Dios solamente pudiese estar enquilosado dentro de un templo de 4 paredes. Y se nos olvidan que Dios es el dueño de todo, absolutamente de todo. Dios nos ha dotado de vida, de inteligencia, de capacidad, de entendimiento. Dios nos ha hecho con la capacidad de relacionarnos como seres humanos. Pero el pecado siempre termina llevándonos a alejarnos de Dios y de su palabra. Por eso le damos la espalda a Dios. Por eso terminamos haciendo como yo creo, como yo pienso. Israel en el capítulo 85 refleja un gran problema. Estaban en crisis espiritual. Había un vacío espiritual en esa nación. Y esa nación clamó a Dios. Y nuevamente el salmista nos muestra cómo la nación dice, restáuranos, oh Dios. Y eso es lo que necesita el hombre de hoy, el mundo de hoy. Restaurar su comunión con Dios, su relación con Dios. Restaurar una vida espiritual que el pecado ha matado. La mundanalidad se ha metido en nuestra vida. La mundanalidad ha venido tratando con el corazón del hombre, se ha apoderado del hombre. Y nos hemos olvidado de Dios y de su palabra. Por eso es importante entender qué necesitamos en este momento. Hay una tercera verdad. Debemos escuchar la voz de Dios. El salmista nos dice, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Vuélvenos otra vez a ese estado de vida espiritual. Y por eso dice en el versículo 5, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Por qué dijo el salmista eso? Porque sentían esa necesidad, esa realidad. Sabían que había una separación y una gran barrera. Y claro, Dios estaba enojado porque el hombre, el pueblo de Israel, se habían olvidado de Dios. Mis queridos hermanos, esto que está pasando en el mundo de hoy tiene una sola razón. El hombre se posesionó como Dios en la tierra. Cree ser Dios. Cree ser soberano. Engañado por el poder del dinero y por el poder político, por el poder de lo que tiene. No necesita ser restaurado según él. Para él todo está bien.
Pero el Señor sabe que sin Dios, la oscuridad en nuestra mente y en nuestro corazón es evidente. Hay que renacer la luz de Cristo en esta nación, en este mundo. Hay que volver a encender esa llama de una búsqueda de Dios sincera y honesta. Por eso, el salmista expresa esa verdad. ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida? Muchas personas están diciendo en este momento: Dios, ¿dónde estás tú que nos estamos muriendo? Tenemos temor a morir. ¿Será que Dios podrá intervenir y volver a darnos la oportunidad de seguir viviendo? Por eso el salmista dice: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Eso es lo que queremos. Como resultado de nuestra búsqueda de Dios, como resultado de que el Señor sea el centro de nuestra vida, como resultado de poder restaurar nuestra vida espiritual, nuestro caminar con Dios, como resultado de una vivencia diaria con Dios por la fe en Cristo, queremos que Dios exprese su misericordia y nos dé su salvación. Para los cristianos, no la salvación eterna, porque ya la tenemos en Cristo, pero para el mundo que no conoce de Dios, que llegue la salvación de Dios a ellos por el arrepentimiento, por la conversión de ellos a Jesús, que puedan mirar a la cruz del Calvario y poder saber que en esa cruz el Hijo de Dios murió por nuestros pecados y Él ha traído salvación para nosotros. Necesitamos ser salvados. Necesitamos ser salvados de caer en una vida vacía, religiosa, simple, perder el gozo de la salvación, perder nuestra vida de la palabra de Dios, perder nuestra oración y nuestra comunión diaria con el Señor, perder el compartir como iglesia, el participar juntos de la oración, el participar de la adoración, del aprendizaje cada domingo con el Señor en su palabra. No podemos olvidarnos de esa realidad. La palabra de Dios nos muestra que solo por la misericordia de Dios seremos restaurados. El salmista dice claramente en su palabra: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. El salmista sabía que sin Dios todo podía pasar. El mundo corre en una locura de pensamiento y de concepciones, en una locura de fanatismo. Muchas personas están diciendo que hay que hacer esto, hay que hacer aquello. La angustia, la desesperación lleva a la gente a tomar decisiones muy alocadas. Cuando volvemos a Dios en oración, cuando volvemos a su palabra, cuando admitimos nuestra necesidad de Él, cuando le decimos: Señor, muestra tu misericordia y danos tu salvación, nuestras mentes y nuestros corazones se mantienen centrados en Dios. No correremos sin control alguno, sabremos a dónde vamos y a quién vamos a hablar. Y la palabra de Dios nos enseña que la salvación de Dios es para todos los que crean en Él. Y la salvación de esta circunstancia tiene que ver también con nuestro clamor a Dios, con nuestra oración. Por eso dice la palabra de Dios: debemos escuchar a Dios con esperanza. Y eso es lo que dice el salmista: escucharé lo que Jehová, escucharé lo que Dios hablará. Y debo escuchar con esperanza. Debemos escuchar a Dios con sinceridad, con lealtad, con fidelidad, con obediencia. Ello es necesario. Es tiempo de escuchar a Dios. Es tiempo de oír su palabra. Es tiempo de entender que solo Dios puede derramar su gloria, su poder sobre su pueblo y sobre esta tierra. Mis queridos hermanos, es necesario que nosotros entendamos que la Biblia nos da suficiente razón, mucha razón. Necesitamos tener temor de Dios.
Necesitamos que Dios trate con nuestra vida. Necesitamos que todos nosotros seamos restaurados en lo que Dios quiere restaurarnos. Mi vida, tu familia, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, el mundo de hoy, necesitan ser restaurados por Dios. Todos sabemos la necesidad de la restauración en lo espiritual, en el caminar con Dios, en el servir a Dios, en la obediencia a Dios, en querer hacer la voluntad de Dios, en querer caminar conforme a la guía del Espíritu. Queremos que Dios restaure para que seamos como Dios quiere que seamos. Y queremos que Colombia sea restaurada espiritualmente. ¿Qué debemos hacer ahora? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado nos roba la alegría y el gozo de un caminar espiritual como Dios quiere. Y tenemos que reconocer, si necesito ser restaurado, tenemos que ver qué está pasando. Tal vez el pecado nos está robando esa maravillosa vida espiritual, esa comunión con Dios, ese caminar con Dios. Y podemos decir: Dios, restáuranos para ser una iglesia que te agrade en todos los aspectos. Hay que confesar a Dios nuestros pecados. Colombia tiene que admitir que somos un pueblo de pecadores. Hemos ofendido a Dios de una u otra manera, pero la misericordia de Dios está presta para todos aquellos que reconocen su falta, su pecado, y vienen a Dios arrepentidos. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 3, textualmente la Biblia nos enseña de esta manera. Romanos capítulo 3, versículos 23. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, todos somos pecadores. Todos necesitamos restauración. Restauración para los que ya estamos con Cristo. Restauración para aquellos que todavía no tienen a Cristo, no han entregado su vida a Cristo. Solo Dios puede restaurar la vida espiritual de este mundo. Él, y solo Él, realmente puede volvernos a Él y perdonar nuestro pecado. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 60, la palabra de Dios nos dice textualmente: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Señor, que tu iglesia pueda cada día levantarse en oración, en fe y en esperanza. Que tu iglesia así pueda apropiarse de la promesa tuya y clamar a Dios para que un día renazca la luz de Jesucristo y esta nube de oscuridad pueda deshacerse por el poder de Dios y tengamos una nación que florezca espiritualmente. Y por último, Romanos capítulo 13 nos habla el Señor de una manera muy especial. Romanos capítulo 13, del versículo 11 en adelante al 14 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y cerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Israel necesitaba restauración. Las naciones del mundo necesitan ser restauradas espiritualmente, pero también nosotros, por varias razones, necesitamos ser restaurados para andar, para caminar conforme a la enseñanza de la palabra de Dios.
hay cosas que han llevado a la iglesia a perder la guía. A veces nos extraviamos por muchas cosas. A veces nos entronamos en nuestro propio criterio. Y hay que pedir perdón a Dios. Y nosotros sabemos que Dios quiere limpiarnos, quiere restaurar a su pueblo. No necesariamente lo que está pasando es porque estamos mal con Dios, sino porque Dios también nos quiere enseñar muchas cosas de Él y de su carácter. Pero si en alguna forma entendemos con la sensibilidad que el Señor nos da, que necesitamos restauración en nuestra vida, tenemos que ser sensibles y acercarnos a Él y decirle, Señor, perdóname, porque no he hecho como tú has querido, como Cristo nos ha enseñado. Mis queridos hermanos, estamos en el tiempo en que queremos ver realmente mucho de la gloria del Señor, mucha de la obra de Dios en nuestra tierra. Por eso el versículo 10, el salmista habla de lo que pasará en el futuro, de lo que se anhela para todos nosotros y de lo que nos está esperando también en el reino mesiánico de Cristo. Pero qué bueno que podamos empezar a vivir esta verdad en nuestro corazón. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por caminos. Hermanos, qué bueno que esa gloria, que ese poder, esa manifestación de la compasión y de la misericordia de Dios traiga un cambio, traiga un nuevo despertar, traiga una restauración de lo que el pecado daña, de lo que la naturaleza del hombre daña, y que nosotros podamos seguir los pasos de Jesús. Que los pasos de Jesús sean nuestro camino y que nosotros nos cobijemos bajo la gracia del Señor. Solo Dios puede restaurar en Cristo Jesús. Solo Dios puede llevarnos nuevamente al deleite de una vida espiritual genuina, sincera, transparente, conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga. Reflexionemos en este salmo y entenderemos por qué hay momentos en que se hace necesario que clamemos a Dios, recordando lo bueno que hizo en el pasado, recordando que solo Él en el presente nos puede ayudar a restaurar, a volver a empezar y también a recordar que Dios tiene misericordia de quien le teme. Dios no va a estar de ninguna manera herido, ofendido, con ira y con rabia para siempre. Dios es un Dios de misericordia, de perdón, de compasión. Y Él quiere que la tierra vea en Cristo Jesús la expresión de un Dios que ama a cada habitante de esta tierra. Que el poder de Dios obre en nuestras vidas para seguir orando, clamando por esta necesidad que tiene el mundo de hoy. Y todos estamos dentro de este planeta. Que la bendición del Señor esté con nosotros. Amén.